Bueno, un cordial saludo a todos. Antes de cualquier cosa, mientras Henry hablaba y mirando quiénes están presentes hoy aquí, hace algunos lustros, varios lustros, compartí de manera consecutiva espacios en juntas directivas con Henry. Algo así, saqué cuentas, por 17 años. Eso nos permitió llegar a conocernos bien. Solo que cuando empezamos en esas responsabilidades como dignatarios de cuerpos directivos, nunca pensamos que en Cartagena en el 2022 tú ibas a estar en el escenario directivo donde estás y yo donde estoy. Por eso cuando me planteaste la posibilidad de venir, además de aceptártelo, te manifesté mi agrado por esa invitación. Y era una junta directiva que parece había buen recurso ahí. Han salido 2 ministros, 2 viceministros, por ahí vi a Iván Darío, salió un superintendente. Y tú que estás en el sonajero permanente para ministro, para viceministro todo el tiempo. Pero antes de cualquier cosa, yo quiero hacer un acto de reconocimiento aquí. Nosotros vivimos momentos muy difíciles durante la pandemia. Y hubo una persona que siempre con la bandera de la ciencia nos permitió una debida información de los acontecimientos. Y nos ilustró de la debida forma el real acontecer de ese momento pandémico. Para los que no la conocen, es una bella dama que hoy está aquí presente y que por varios años ha dirigido la ciencia en el sector, el Instituto Nacional de Salud. Y en nombre de todos los colombianos, mi querida Marta, este aplauso. Es lo mínimo que un colombiano de a pie te debe dar. Gratitud. La última vez que estuvimos presencialmente juntos fue en el empalme. Y no solo fuiste de gran ayuda, sino de valiosa ayuda. Y sé que lo seguirás haciendo para el país. Tu conocimiento, tu destreza, tu habilidad te acompaña siempre. Ha habido mucha expectativa frente al momento que vive Colombia y por el que va a vivir en el sector salud. Y especialmente porque ha habido como 2 tipos de circunstancias. Una que es estratégicamente desinformativa, a partir de intereses muy definidos que se han articulado con otras fuerzas, no de opinión, sino de desopinión, para efectos de generar una prevención conceptual frente a un escenario de gobierno legítimo y que se dio por la votación mayoritaria de los colombianos el pasado 19 de junio. Pero algunos, dentro de ese espíritu que a veces va inmerso en el ADN y es criticar por criticar, han cuestionado algunas propuestas cuando no existe todavía una formalidad de un proyecto de ley que sea digno de ser revisado y analizado. Entonces uno desde la otra orilla dice, miren por dónde va la reforma, que ni nosotros la estamos conociendo, con lo que están diciendo va a pasar. Pero bueno, es parte de la estrategia, por temor, por intencionalidad y por tradición. Casi que desde que nacemos conjugamos ese verbo, criticar. Sin embargo, quiero decirles a los que aquí residen y a los que no, que nosotros hacemos parte de unas personas que
pensamos, como decía Henry, y esta frase la he dicho yo tal vez en el primer escenario público, fue aquí en Cartagena, y aquí hay varios que estuvieron presentes allí, que desde el disenso se puede construir consenso. El diálogo es una herramienta maravillosa para poder colocar las dudas sobre la mesa, pero también las aclaraciones sobre la mesa. Y esta es una oportunidad que nos brinda el Club de los 70, que está aquí hoy reunido por convocatoria de Roosevelt, de Henry, y que yo agradezco para poder tener esa oportunidad inicial de clarificar las cosas. Para llegar al título de la conferencia, y es el rol de la superintendencia en esta etapa de nuestro país. Y entonces, siempre es bueno recordar de dónde venimos para saber dónde estamos y para saber para dónde vamos. Esa es la portada de un libro que establece un título muy diciente: la agenda de transición dentro de la democracia. Una Colombia diferente a la que veníamos teniendo es posible. ¿Quién escribió esto? Un grupo de personas como ustedes, con ideas, con ganas de aportar y de fortalecer algo que aquí es ley: el derecho fundamental a la salud. Colombia tiene casi que la única expresión estatutaria dentro de la escena legal en Latinoamérica que definió el ámbito del derecho fundamental a la salud en este país, que es la Ley 1751 del 2015. Todo lo que en el capítulo de salud se escribió allí gira alrededor de ese marco legal. Por lo tanto, defiende el derecho fundamental a la salud. Y hay un capítulo que es el capítulo 3, porque hay varios capítulos, y ese capítulo precisamente se denomina una propuesta de reglamentación y desarrollo de dicha ley precisamente. Entonces, si uno hace una propuesta en defensa del derecho a la salud, fundamentándose en el marco legal que existe, es algo coherente con el ordenamiento jurídico colombiano. Sin embargo, también tenemos que decir que esa ley, que es de obligatorio cumplimiento para todos los actores, pareciera que en su contenido algunas páginas se la hubieran arrancado a algunos actores y se apropian de la posibilidad de discrecionalmente cumplir lo que quieren y no cumplir lo que no desean cumplir. Saludo a Pablo, mi compañero de universidad, también a Diana y a Diego, el mismo escenario académico. Nos enseñaron a salvar vidas y tenemos que seguir así. Nosotros, cuando estructuramos ese tercer capítulo, y digo nosotros, es porque hay unos nombres que los que residen aquí identifiquen claramente quiénes están. Entonces, Carolina Corcho, ministra de Salud. Ahí también aparece Néstor Álvarez, defensor de los derechos humanos. Sergio Izaza, presidente del Colegio Médico de la Federación Médica Colombiana. Francisco Rossi, asesor de la ministra y encargado de las funciones de dirección del INVIMA, que es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Félix Martínez, recientemente posesionado hace un par de días como director del ADRES, que es el Banco de la Salud. Luis Alberto Martínez, viceministro de Salud en el área de protección social, y mi persona en la Superintendencia Nacional de Salud. Entonces, el presidente Petro consideró coherente que quienes establecimos una propuesta que él adoptó como su campaña de gobierno en el proceso electoral y que fue votada mayoritariamente en Colombia,
tuviéramos la responsabilidad de llevar a cabo esa transición. Y por eso estamos hoy en nuestros cargos de responsabilidad en un doble rol. Somos actores presentes hacia una escena futura. Y así las cosas, nosotros establecimos 10 puntos que debían ser el faro de la construcción de un modelo de salud que reivindicara el derecho a la salud de las personas. Anécdota. Año 2012. Estábamos en la Contraloría General de la República. Presidía la Corte Constitucional Jorge Iván Palacios, magistrado. Él hizo 3 grandes aportes durante su magistratura. Primero, le dio la connotación pública desde la Corte Constitucional a los recursos de la salud. Además de eso, definió el ámbito del derecho y permitió, a través de la estructuración de una sentencia icónica, la sentencia T760, el replanteamiento del enfoque de la salud en Colombia, que finalmente en el 2015 resultó en la ley estatutaria. Es una persona a la que Colombia le debe mucho. La semana anterior, en un conversatorio en Cali, se me acerca una joven y me dice: Ulaí, soy magistrado auxiliar. Soy la hija de Jorge Iván Palacios. ¿Me pudieras ayudar con mi mamá, que le están negando los servicios en la EPS donde está afiliada? Ya la ayudamos. Hablamos con el presidente de la EPS y mágicamente la atención fluyó. Lo menciono porque es una persona representativa frente al derecho a la salud. Y doctora Ferrer padece las consecuencias de los trámites no formales, pero reales del sistema. Entonces, partimos en 10 puntos, los primeros 4 allí planteados. Uno relacionado con el entorno del sector. Hay que validar en Colombia lo que desde la internacionalidad se conoce, es el grado de afectación directa que tiene como impacto en la salud los determinantes de la salud. Fueron definidos desde la internacionalidad, adoptados por la Corte en Colombia y están incorporados. Son 14. No podemos dejar de reconocer que mientras no se cumplan los diferentes escenarios que garanticen vencer factores que agreden el derecho a la salud, no tendremos una población con acceso y buenos servicios de salud. El presidente Petro ha dispuesto que 2 determinantes de ellos inicien en Colombia para efectos de ser abordados. Uno, nutrición, y el otro, agua potable. Todavía en Colombia no todo el mundo goza de agua potable y todavía en Colombia mueren niños por desnutrición. Y los niños que tienen desnutrición nunca alcanzan en el futuro unos estándares de productividad e intelectualidad que le permitirían competir frente a otros que no han padecido esa circunstancia. Y todos sabemos el impacto que tiene la falta de agua potable en un país, con repercusión en el sector salud. Eso indica que hay que hacer una transversalidad en el manejo de las cosas, donde salud es un sector no generador del problema, pero padecedor de las circunstancias adversas de los determinantes. Plantea una reestructuración orgánica desde el punto de vista estructural, funcional del sistema, para que pueda casar lo que se propone con la estructura. Porque frente a lo que hoy hay, es como tratar de meter un círculo en un triángulo o un cuadrado en un círculo. No casan. Hay que hacer un escenario de plataforma estructural para que lo que estamos pensando pueda ser compatible. Los puntos 3 y 4 es claro que tiene que ver con el recurso humano, el recurso más valioso del sector, y que desafortunadamente no tiene la respuesta por parte del sector en lo que tienen como expectativa, en el reconocimiento de remuneración digna, justa. Y eso invita definitivamente a que hay que revisar ese componente, acompañado de una política de formación del recurso para brindarle al colombiano la mejor de la escena de prestación de servicios desde su recurso humano. El componente financiero, una reestructuración profunda,
¿Qué es lo que preocupa? Y preocupa por varios sentidos. En este momento hay una gran preocupación cuando a alguien se le dice que no va a estar más en la operación. Es lógico. Porque cuando uno traduce eso al escenario financiero, uno hace cifras prácticas. Asumamos una cifra redonda de recursos disponibles en el sector salud, 70 billones de pesos anuales. Y a eso le colocamos el 8% de intermediación financiera y da 5.6 billones. Por eso toda la serie de prevención que existe. ¿Y mis 5.6 billones para dónde cogen? Es lógico entender todo lo que se dice, todo lo que se hace y todo lo que se inventa. Sin embargo, creemos que definitivamente hay que darle un viraje a esto. Un viraje que se debe estructurar desde una plataforma de servicios, Henry Mauricio, para reivindicar el escenario natural de la prestación de servicios, que esos son los prestadores, con presencia pública y privada. La concurrencia es necesaria de ambos sectores. Entonces, tranquilidad. Los prestadores privados, tranquilos. Y los públicos serán sujetos de un proceso de fortalecimiento financiero, de institucionalidad, para poder ser escenarios dignos de prestación de servicio y no escenarios que difícilmente llegan a generar tranquilidad desde el gestionamiento de una entidad de estas características o desde la prestación misma de los servicios que ofrecen y brindan. Obviamente, este tipo de interacción mixta de la prestación de servicios con públicos y privados va a permitir que a través de unos esquemas de integración funcional, que son las redes integrales e integradas, se aborde la prestación de los servicios y, por lo tanto, la atención de los usuarios en esas redes. Estoy haciendo muy ligero en eso implica mayor profundidad, pero quiero llegar al punto de mi conferencia. Pero es como para entender de dónde venimos. Nosotros en este momento tenemos un sistema de información gris, opaco, favorecedor de la corrupción. Nosotros en el sistema financiero, cualquier transacción queda registrada, es pública en el acceso de verificación y nosotros sabemos para dónde va la plata de uno, cuándo se hizo la transacción, entre qué entidades y en línea. En salud no ocurre eso. Aquí veo representantes tanto del sector de la administración de recursos, tanto del contributivo como del subsidiado, y si a ellos se le pregunta cuánto es lo que ustedes le deben a los prestadores, y esa misma pregunta se le hace a los prestadores, las cifras no cuadran. No hay un sistema único de información. Y en el desorden de la información, difícilmente se logran los objetivos de transparencia. Porque hay unas zonas grises donde finalmente llegan a conclusiones prácticas desde la practicidad de algunos que dicen, no discutamos, te reconozco el tanto por ciento de la glosa, sin ni siquiera hacer el ejercicio del levantamiento técnico. Pareciera ser un modus operandi, ¿no? Pero hay que hacer una claridad. Los recursos de la salud tienen una connotación que no se pierde independiente por donde vaya pasando el recurso o de quien lo esté operando, y es que son públicos. En ese orden de ideas, seguirán siendo públicos aunque lo operen privados, sujeto del control fiscal. A veces a algunos no les gusta, pero esa es la connotación que tienen los recursos públicos. Sin embargo, algunos creen que por ser privados pueden hacer con ellos lo que ellos discrecionalmente creen y hacen. Y eso no puede ser así. En el punto 8 es un tema relacionado con la industria farmacéutica y de tecnología. Nosotros creemos que Colombia tiene que estar dispuesta a defender su soberanía, y parte de esa soberanía es en el tipo de medicamentos que consume. Debe llegar el momento donde la industria no le imponga al país qué consumir, cuándo hacerlo y a cuánto comprarlo. Y estratégicamente generan varios tipos de actuares. Por ejemplo,
Vamos a retener, sacamos del mercado, cuando regresemos lo tenemos con más precio, desabastecemos, decimos que es culpa del gobierno, pero tenemos el poder para regresar con los precios cuando volvamos a tenerlos en el mercado. Entre otras cosas, eso tiene que cambiar. Así como tiene que cambiar el sistema de inspección, vigilancia y control, que es mi responsabilidad actual. Ahí vamos a llegar más adelante. En este momento, la superintendencia, cuando la hemos recibido, es una entidad reactiva, tardía en la respuesta y no tiene la confianza plena del ciudadano en Colombia. Su indicador de credibilidad no supera el 70%. Es decir, cuando un garante del derecho a la salud solamente le creen el 70% de los colombianos, hay un problema grave de desconfianza, de falta de credibilidad y por lo tanto no existe esa cercanía de confianza que se puede y se debe tener con un amigo. Difícilmente alguien puede generar cercanía con una persona semihonesta, porque no hay plenitud de la honestidad. Se es honesto o se es deshonesto. Aquí es o se tiene confianza o no se tiene confianza. Y los colombianos han dicho que no confían en su superintendencia. Entonces hay temas trajinados, corrupción a nivel de los liquidadores, de los interventores que designan la superintendencia, procesos liquidatorios cuestionados, porque se hacen debajo de la mesa y no de manera pública. Esto no puede seguir pasando. Y, obviamente, en un ordenamiento jurídico, para que exista tranquilidad para los actores, dentro de un modelo que se propone, tiene que haber toda una serie de actuaciones que no permitan la vigencia de normas que vayan en contravía de lo que se va a proponer. Y entonces voy a hacer ahí un primer punto de reflexión. Nosotros, y cuando hablo de nosotros, hablamos de los colombianos. Nosotros tenemos un escenario apropiado para los debates técnicos. No son los medios, no son las esquinas ni los bordillos. Es el Congreso de la República. Y allí se debatirá y se decidirá si seguimos con lo que hay hoy o se ve una opción distinta como la que se presenta ahora. Así las cosas, yo resumiría en 5 puntos esta propuesta. Inicialmente, en el enfoque de un modelo de atención primaria en salud con llegada al territorio, desde el enfoque mismo de la medicina preventiva y predictiva, que debe darse de manera simultánea con un sistema único, público, integrado de información, que permita, a través de la intervención de los determinantes de la salud, la dignificación de todo aquel que trabaja en el sector dentro de una reforma integral. Yo debo decir que muchos actores que fueron resistentes a esta transición, hoy ya están trabajando con la autoridad rectora del sistema. Y han llegado algunos a decir, vamos a trabajar con ustedes. ¿Cómo hacemos la atención primaria en salud que ustedes desean? ¿Cómo creen que debemos nosotros adaptarnos? Y aquí en el auditorio tenemos a 3 personas, por lo menos, que ya contabilicé, que están en ese sentido trabajando. Otros que han dicho, vamos a retirar de nuestro escenario de solicitud previa que se había hecho de administrar recursos en el régimen subsidiado, esa solicitud, y vamos a plegarnos a lo que viene. Pero todo es posible, porque estamos en un país democrático y las diferentes posiciones caben y será el Congreso quien decidirá qué pasará aquí con respecto a lo que estamos hablando. Llegamos a la superintendencia con 2 grandes propósitos. En una línea, la defensa del derecho a la salud. En la otra, la protección de los recursos públicos. En ese sentido, nos ha tocado actuar. Porque hay algunos infractores que creen que pueden hacer lo que quieran. Y otros que dicen
que son amigos de la superintendencia. Y entre más amigos, más exigencia. No hay que confundir las cosas. Pero también llegamos con un propósito: volver a la credibilidad que debe tener el ciudadano con respecto a la superintendencia, restablecer esa relación de credibilidad, hacerla más cercana, pero también solidaria, procurando respuestas resolutivas y oportunas. Las respuestas tienen que darse cuando el paciente las pide, no cuando llegan a la familia del fallecido, porque no tiene sentido. O como por ejemplo, lo que ocurrió hace un par de semanas, que un padre de familia recibió la programación de su hija para que se vacunara y la niña falleció en marzo. Desde su aseguramiento le llamaron a informar que ya podía ir a la vacunación. Eso no puede seguir pasando. Los recursos de la salud tienen destinación específica. No se transan, solo para ello. Y por lo tanto, tienen un fin definido: garantizar la atención en salud de la población. Y este es un cuadrito que yo voy llevando para aclarar varias cosas, Henry y Mauricio, porque uno tiene que aprovechar estos escenarios. Ya en algunos otros lo hemos mostrado, Pablo ha sido testigo de ellos en varios escenarios, Galo en otros, el doctor Jaime y Natalia, que por ahí la vi también, que son representantes del sector asegurador, o digamos que del sector de administración de recursos, y volveré a hacer la claridad más adelante. Me han endilgado un denominador: el enemigo de las EPS. Efectivamente, lo soy, pero de las que no cumplen y las que agreden a las personas al no respetarles el derecho a la salud. Entonces la gente decía: este señor lleva un mes y ya ha liquidado 2 EPS. Sí, pero esto no es algo que inicié yo. Desde el año 2015, con la primera EPS que se liquidó, que fue Saludco, ha venido una extinción de este tipo de actores por incumplimiento de normas, incumplimiento de indicadores de permanencia de obligatorio cumplimiento. Tanto que la última que se hizo, la número 14, antes de mi llegada, se hizo en marzo de este año, que fue Medimás. Yo tuve que tomar decisiones a los pocos días de mi llegada frente a 2 que no garantizaban el derecho a la salud y el buen uso de los recursos tampoco. Y debía actuar en defensa del derecho a la salud de las personas, pero también de los recursos disponibles para ello. Hace 2 días, los diputados, el gobernador y los congresistas de Cundinamarca generaron una solicitud de claridad frente a la decisión. Pudimos ilustrar por qué se tomó la decisión. Dentro de los parámetros de medición, resultaba más estar amenazado a la EPS estando afiliado que protegido. Y aquí en este escenario vamos a hacer claridad de conceptos técnicos. Diego, que a ti tanto en Estados Unidos y después lo pusiste en prácticas en Ecuador, Henry, desde la Fundación Corona venimos manejando el concepto, Pablo, Diana, y es que cobertura es una cosa y acceso es otra cosa. Entonces tratan de igualar en un discurso confusional las dos cosas, y no es cierto. Nosotros tenemos una cobertura que supera el 99% de afiliación, pero no necesariamente ese 99% así afiliado tiene garantía de acceso. Si no, le preguntan al magistrado al que hice referencia hace unos pocos minutos. Y si esa persona que definió el ámbito del derecho a la salud en Colombia le niegan el servicio a través de la administradora de recursos a su familiar, entonces uno dice, a alguien que no es visible, desde lo que algunos aquí llaman visibilidad, porque tiene poder de voz y de reclamación pública,
¿Qué pasará? Hace tiempo, tú que manejaste carga de la enfermedad, en los países se evalúan las gestiones en sanitaria no por lo que se hace, sino por lo que se deja de hacer. Entonces, en un discurso que se hacen tantos millones y millones de actividades diarias, pero solo se mueren tanto. No. Nosotros pudimos entender varias cosas cuando, desde la percepción de algunos responsables de este tipo de actores que reciben recursos para garantizar derechos, piensan que la enfermedad solo puede aparecer de lunes a viernes en hora de oficina. Y cuando uno los llamaba un viernes a las 5 de la tarde, súper, el lunes, cuando abramos la oficina, seguro que lo atendemos. Dile eso a un usuario con un dolor. Que vaya por urgencia. No, vaya a consulta prioritaria el lunes. Entonces no podemos tolerar eso. Por eso parte de lo que estamos haciendo, y lo digo en todos los escenarios porque así ocurre. Yo llamo a Pablo, llamo a Juan Pablo Rueda de Sanitas, llamo a Galo, 2 pacientes te he llamado, llevo el récord, llamo a Natalia, por favor ayúdame con este paciente, que es afiliado tuyo y no lo han atendido. Y se produce un acto de magia. Y es, esa llamada genera en 5 minutos lo que el afiliado no generó en meses. Poder acceder al servicio. Eso no puede seguir siendo. A ellos les asiste la buena voluntad de cumplir, pero no han desescalado en el nivel operativo ese perfil de obligación. Cuando eso se da, quiere decir que hay que revisar las cosas. Entonces, yo no estoy eliminando las EPS, se están eliminando solas. Históricamente el ejercicio lo comprueba. Y hay razones, unas relacionadas con el derecho a la salud, ahí están enumeradas, otras con los criterios de tipo financiero y otras razones de tipo jurídico. Todo eso, el ordenamiento jurídico vigente. Se han utilizado las normas existentes. No ha habido ninguna nueva norma, aunque al final del gobierno anterior se flexibilizaron algunas exigencias para que pudieran cumplir algunos indicadores financieros y aún así no están cumpliendo algunas. Y por eso vemos cómo se encuentra en este momento segmentado el tema del tipo de administración de recursos que hacen y manejamos cifras que son realmente preocupantes. En el primer círculo, que es el régimen contributivo, hablamos de una cartera que tienen ellos de cuentas por pagar cercano a los 10 billones de pesos. 10 billones de pesos que están afectando a unos proveedores, a unos prestadores, a unos profesionales. Igual en el subsidiado, igual en los que hacen el mix, la doble operación de contributivo y subsidiado, y también en las EPS indígenas y en las adaptadas. Y eso lleva a una preocupación no menor. Y es que en la fila vienen 10 que están en medidas de vigilancia especial, ¿verdad? Y ahí están agrupados cerca de 8 millones de personas, con una incertidumbre respecto a qué va a pasar con esas entidades. Entonces, un presidente de una EPS hace un par de minutos, antes de subirme aquí, me dijo, vamos a hacer una mesa de trabajo para ver cómo es que están calculando uno de los indicadores de medición financiera. Pero yo les puedo simplificar esto de esta manera. Para los colombianos, su EPS está ahí. Ahí están todas. Y tenemos 3 parámetros de medición de salud financiera. Patrimonio adecuado, capital mínimo y el régimen de inversiones. Al corte del mes de julio, ahí está quién cumple y quién no cumple. Las que cumplen se ven en un color como verdecito. La luz que hay hoy impide ver el otro color que era rojo, pero esta era más un tablero rojo que verde. Algunas no cumplen en ninguno de los 3 indicadores.
Pero llama la atención que algunos cumplen los 3 indicadores y no garantizan el derecho a la salud. También llama la atención eso. Bien financieramente desde esa perspectiva de medición, pero mal los afiliados. Y entonces llegamos a un punto, y es lo que la superintendencia recibe como queja, como petición, como inquietud, como duda, como interrogante, pero también como solicitud y súplica. Al mes de agosto, más de 800,000 de estas solicitudes. Eso ya es una cuantificación nada descartable. Pero resulta algo, todas estas personas están afiliadas a una EPS. Lo que quiere decir entonces, y ahí aclaramos las segundas 2 palabras que no son sinónimos, es que no todo afiliado está asegurado. No todo afiliado está protegido. Porque del total de quejas y reclamos y solicitudes de apoyo, el 35% tiene una característica, y es que son riesgo de vida. Si la superintendencia no actúa allí, ¿qué le pasa a esa persona? Estando afiliada y asegurada. Pasa a ser historia y deja de estar vigente en nuestra cotidianidad como vivos. Entonces, yo sé que hay algunas entidades que se esfuerzan y generan un compromiso con el riesgo poblacional y lo caracterizan y protegen al usuario. Pero vayámonos a un escenario. Como van las cosas, el incumplimiento será cada vez mayor. Ustedes que están en el sector del aseguramiento saben que esto es así. Y entonces, ¿cuántas van a quedar? Las más fuertes, dicen unos. Y las enumeran en el contributivo A, B, C, I. No, solo 3. Y en el subsidiado A y B. Están aquí presentes las 2. Controlar 5 EPS con 50 millones de colombianos es imposible, porque ellas tendrían el poder. Se hace inmanejable eso. Absolutamente inmanejable. Entonces, ni el monopolio ni el oligopolio. Hay que buscar una alternativa. Entonces, son sistemas de información que estamos generando de manera pública para que sepan qué es lo que está pasando con lo que a veces no se conoce. Y seguimos. Quisimos generar como 3 vías: cercanía con el ciudadano, capacidad resolutiva en la respuesta y, ante todo, oportunidad. Los 3 factores generan credibilidad y nos hacen visibles, pero además creíbles en nuestra función. Y recordemos, son 2 escenarios: protección al derecho a la salud y protección a los recursos públicos de la salud. Yo tengo 1.285 personas que están en la superintendencia para hacer vigilancia a 70 billones de pesos. Entonces, todas las personas deben tener a la superintendencia como una entidad existente, real, tangible, que genera una respuesta a una solicitud. Nos interesa que exista credibilidad, pero para hacerlo lo primero que tenemos que generar es visibilidad. Y por ello se han hecho evidentes las diferentes vías o canales de comunicación con nosotros y tratamos de solventar cualquier inquietud, sobre todo cuando estamos viendo que casi el 40% de las quejas o se ayudan o se mueren las personas, porque son riesgos de vida. Y tenemos que actuar, protegiendo a los afiliados, algunas veces de sus propias administradoras de recursos. Ese es un elemento que quiero mencionar. Se está haciendo una evaluación de los requisitos de habilitación a través de una resolución que está definida para ello. Y frente al 100% de cumplimiento que deberían tener una administradora, hemos encontrado que algunas no llegan al 25%. Lo que quiere decir que están un 75% desprotegidos los usuarios y solo un 25% creyendo que están asegurados. Y generamos una actuación que fue cuestionada porque fue en la primera semana que estuvimos, pero no por tomar una decisión en la inmediatez quiere decir que no estuvo
previamente analizada. Confawila, una EPS que definitivamente no cumplía con la protección a los usuarios, pero que además tenía a los prestadores en la absoluta ignorancia programada para pago. Entonces, públicos y privados afectados, usuarios no protegidos. Y encontramos no solo eso, sino que ese esquema proteccional que permitió el legislativo al caracterizar que un componente tenía que darse para promoción y prevención, pasaba raudo en las arcas de estas aseguradoras y no llegaban en impacto a la salud de las personas. Entonces, ¿cómo puede haber gestionamiento del riesgo si ni siquiera se hace promoción de la salud y prevención de la enfermedad? Entonces uno dice, bueno, ¿será porque si ellas también tienen atención de mediana y alta complejidad, vía atención en sus propias IPS, reciclan lo que reciben como UPC y así todos contentos? Yo sé que hay algunas que no tienen ese tipo de direccionamiento, pero cuando hemos visto, por lo menos en la ejecución de promoción y prevención, entidades que estamos en el mes 10 y en la ejecución del recurso no han llegado al 12%, en ejecución de impacto en salud. Entonces uno dice, ¿la plata para dónde va? Porque disponible ya no está. Entonces vienen las preguntas. Como me dijo alguien esta mañana en el aeropuerto, doctor, en Colombia hay recursos para la salud, lo que no hay es plata. Entonces uno analiza, plata es la cobradera de la cosa, recursos, lo que el sistema le brinda a los actores, y puede ser verdad. Con tantos recursos y hay carencia de plata para pagar obligaciones. El escenario del Congreso, obviamente, tenía que ser citado el superintendente. Y dijimos lo que yo aquí estoy diciendo. Lo que uno dice en privado tiene que sostenerlo en lo público para manejar una sola línea conceptual y no dependiendo el escucha. Es un sistema que tiene grandes dificultades y que tiene todavía una carga de muertos que no debería tener. Porque existe el conocimiento médico, la infraestructura y la tecnología para que eso no ocurra. Son los que en tu estudio de carga de la enfermedad con Fernando Ruiz, Henry Mauricio Gallardo, muy bien caracterizó como mortalidad evitable. Y a uno como salubrista, cuando le hablan de mortalidad evitable, a uno le genera tristeza. Son personas que no debieron morir porque la historia natural de la enfermedad que padecían no daba para morirse. Y lo más triste, porque no se hizo ni prevención ni abordaje de los factores de riesgo que pudieron evitar esa caracterización que los llevó a una muerte evitable. Hay una frase dura, pero la dije. En este sistema, las administradoras de recursos no pueden determinar quién vive y quién muere. Así de simple. ¿Y por qué lo digo? Suficiente ilustración. Si no, no estuvieran la cantidad de colombianos con la ausencia de familiares que podrían estar disfrutando de su compañía y presencia porque ya no están por un trámite, por una autorización demorada o sencillamente por una franca barrera de acceso definida como estrategia y camuflada como circunstancial. Con la consabida excusa pro forma, enterados del caso, tomaremos las medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Y claro que no va a volver a ocurrir, la persona se muere solo una vez. Bien. Sin embargo, vamos a tratar de generar protección de los recursos. Estamos haciendo presencia en los territorios buscando conciliación entre actores para dinamizar el recurso financiero que tanto les hace falta tanto a los públicos como a los privados. Tú tienes cartera también.
Y hay que ayudar a las entidades a que recuperen lo que fue la inversión que hicieron a la atención de los pacientes. Y existe un reclamo válido y legítimo de la gente que prestó servicios y no se les ha pagado. Y por eso tratamos de generar primero una línea frente a 3 tipos de actores que nosotros designamos desde el despacho y que realizan funciones en nombre del sistema: liquidadores, interventores y contralores, para actuación de medidas especiales a estas entidades. Y les pedimos transparencia. Generamos una circular donde a estos personajes les recordamos la obligación legal de declarar renta y bienes, porque eran muchos los cuentos sobre la actuación de ellos en beneficio personal con recursos del sistema. Esa circular no fue bien recibida, obviamente, por la mafia, porque la hay. Hay todo un sistema mafioso que administra procesos en el sector salud para hacer generación de lucro con recursos públicos. ¿Qué tratamos de hacer con la circular? Hacerles difícil el testaferrato, para generarle preocupación al que se brindaba para testaferrear y el que buscaba un voluntario para ocultar un bien indebidamente obtenido. Y lo hicimos. Obviamente, eso genera inconformidad. Son medidas impopulares para algunos, pero nosotros no llegamos buscando popularidad ni ratings. Trabajamos por convicción, no por opinión. Mi popularidad es el número de personas que estamos salvando. Basta con eso. Lo demás se lo dejamos a los críticos crónicos y resentidos. Y hemos rescatado recursos. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Petro se logró la desinversión de recursos que estaban en las reservas técnicas de las EPS y fueron llevados al pago a prestadores públicos y privados. Es una medida que dejó el gobierno anterior, pero la caracterizó solamente con un 15% de la cartera concentrada en una morosidad de más de 180 días. Obviamente, eso limitó un poco la aplicación del rescate de plata. Y aquí hay algunas entidades que presentaron unos planes de inversión o de desinversión que tenían que ser visados por la superintendencia. Y algunos plantearon un plan de desinversión de 0 pesos. Error del financiero. Creámoslo así. Pero en definitiva logramos rescatar una cifra interesante. Y aquí está. 848.000 millones de pesos que logramos sacar de las EPS a los prestadores públicos y privados. Y ahí están. ¿Cuáles EPS cumplieron? Me llamaban los dueños, socios de la nueva EPS, que para dónde íbamos. Yo le dije, vamos en la protección de los afiliados. Entonces me hicieron una pregunta. Y nos toca capitalizar también. Y dije, claro, porque en la medida que vayan recibiendo afiliados de las EPS liquidadas, tienen que fortalecerse. Por eso cuando el gobernador de Antioquia se enteró que yo no liquidé Sabia Salud, sino le di una prórroga a la medida de 4 meses, entonces él, Aníbal, dijo, en Antioquia sacaremos la casta. Yo le dije, y también saca la plata. Porque eso es lo que necesitamos. Pablo me decía, no liquide Sabia porque se me cae Sura por el tipo de volumen que tiene Sabia en Antioquia. ¿O no? Se me aumenta la siniestralidad,
Ese es el sistema que tenemos, Pablo. Ese es el sistema que tenemos. Donde una solución frente a un problema genera una colateralidad de daño. Tratamos de mitigarlo. Juan Pablo y tú me lo dijeron. He sido coherente con lo que se tenía que hacer. Vamos a ver cómo responden los socios. Donde hay uno que no quiere invertir, que es Daniel Quintero, y hay otro que dice que tiene la capacidad de músculo financiero para hacerlo. Vamos a ver qué pasa. Hay otros escenarios que tienen que tenerse en cuenta ahí, con fama, los hospitales públicos que capitalizarían. Pero hay una incertidumbre. ¿Por qué? Porque una medida de solución aplicando la normatividad genera un efecto dominó para los que han hecho las cosas de acuerdo con la norma. Lo que implica que hay un problema estructural en el sistema. Cuando la solución de un problema genera daño colateral, quiere decir que hay algo en el sistema que no se deja solucionar. Ya en el cierre de esta presentación vamos a concluir con una frase que siempre digo. Primero agradeciendo la atención de todo el auditorio, la invitación que ha hecho el grupo de la Fundación, entidad amiga a la cual Colombia tiene que dar las gracias por todo lo que ha aportado por la salud de los colombianos, por todo el direccionamiento desde la época de Roberto y todo su grupo directivo, doctor Portocarrero, todos los que alguna vez fueron compañeros de junta directiva tuyos y míos. Sin embargo, quiero cerrar con este mensaje. El escenario hoy implica que en la proximidad se radica un proyecto de ley. Ahí empieza el debate. Ahí sí. Y así como se construye un escenario de controversia técnica, se debe construir un escenario de país. Yo manejo una estrategia que es: todos son dignos de ser escuchados. El miércoles creo que tenemos una reunión con el grupo de Paula y ustedes, porque son actores que hay que escuchar. Y escuchar implica más que oír, es entender lo que quieren decir. Y es nuestro deber. Y también mi deber informarles. Pero que sea el Congreso el que dirima. Hay un escenario natural de la democracia en Colombia que es el legislativo. Y ahí se decidirá qué opción escoge Colombia. Mientras tanto, y hasta tanto, vamos a continuar en esta labor que no resulta cómoda para algunos, pero es necesaria. Poner orden desde la inspección, la vigilancia y control es como el rol del policía malo, pero se requiere cuando hay tanto infractor. ¿Hasta cuándo? Ahí lo dice. Hasta que la dignidad y el respeto al derecho a la salud se vuelvan costumbre en este país. Y tengamos la tranquilidad que todos estaremos protegidos sin necesidad de buscarnos una palanca, un conocido, para que nos ayude a defender un derecho que nos pertenece y que no es negociable, el derecho a la salud. Les agradezco a todos su atención, la invitación a Henry y su grupo, pero les dejo una reflexión. Cuando nosotros decidamos qué tipo de opción es la que vamos a escoger, pensemos que tenemos que escoger la que garantiza el derecho a la salud, la que procura la protección del recurso público y la que permite que solo queden actores que le generen valor a la vida de las personas y no le generen daño a la existencia de ellas y costos evitables al sistema. Muy amable y muchas gracias.